qué vamos a hacer con esto, pero bueno, por si queda para la posteridad. Bienvenidos todos. Pues es una sesión más de este seminario Leia, que ya tiene un buen tiempo llevándose a cabo. Eh, pero pues que a lo mejor algunos de ustedes es la primera vez que se van a unir y además en este tipo de formato que empezamos con estas sesiones el día de hoy es una cosa nueva realmente para este seminario. Entonces, pues les quiero dar como una introducción general pues al seminario, también para los que se unen por primera vez, pues para que sepan de qué se trata, cómo lo hemos llevado y qué pensamos hacer a partir de ahora. Y bueno, pues comenzar con estas nuevas sesiones. Eh, el seminario Leia en general comenzó como un intento de hacer eh, como investigación interdisciplinaria para en principio entre ingenieros y filósofos preocupados por problemas que en esa época eran no solo inteligencia artificial, un poco, eran más bien de ciencias de datos, y luego lo ampliamos como a computación en general y luego lo aterrizamos para llamarle al seminario de inteligencia artificial. No estamos tan felices con el término inteligencia artificial, pero pues ya se quedó y como además es un término que pues actualmente se usa para muchas cosas, en muchos contextos diferentes, pues nos pareció que estaba bien. Pero la verdad es que nos podemos salir un poquito de los temas, o los ampliamos o nos enfocamos en algo, lo modificamos un poco. De hecho, las sesiones de lectura me parece que de las que vamos a, justo hoy es la primera, no está tan relacionada directamente, creo, de inicio al menos, en los problemas que vamos a hablar, no con la inteligencia artificial nada más, ¿no? Con herramientas específicas de inteligencia artificial. Creo que es un problema más amplio en general, como de filosofía de la computación, podríamos decir. Pero bueno, pues el chiste es que eh, ya lo incluimos aquí. Y ya llevamos, este seminario empezó pues con un ingeniero y un filósofo de la Universidad Panamericana, una filósofo, dos filósofos, que un compañero y yo, un ingeniero, y luego ya lo fuimos ampliando, ya llevamos 5 años llevándolo a cabo. Durante la pandemia lo empezamos a hacer en este formato en línea y pues se volvió como muy internacional. Como ustedes pueden ver, ya me están poniendo en el chat de en dónde están algunas de las personas que nos están acompañando. Y eso está muy bien, así nos enteramos que hay de muchos países o de muchos lugares de la provincia en México. Entonces también por eso lo dejamos en línea, porque nos parece que esta convocatoria internacional pues es algo muy bueno y es interesante para todos. Y por eso pues lo seguimos haciendo principalmente en línea, el formato del seminario es en línea. Y bueno, el formato en general es invitar a alguien que nos hable de su investigación y que pues le hacemos preguntas. Pero en esta ocasión decidimos añadir estas sesiones que están relacionadas a hacer investigación de leer artículos tal cual y pues discutir los artículos que se lean, ¿no? Eh, esta idea pues sí es como un seminario más tradicional en filosofía por lo menos, ¿no? Los filósofos estamos más acostumbrados a este tipo de cosas. Si a lo mejor ustedes no, algunos de ustedes no son filósofos, pues igual y se les hace un poco extraño o no sé si tengan seminarios similares en todos lados, eh, pero pues decidimos que vamos a intentar hacer esto así y que mejor, si no hay filósofos, que se unan a nosotros, nos pueden sacar también un poco de nuestras maneras tradicionales de hacer preguntas, lo cual puede ser muy bueno, o ver los problemas también desde otras perspectivas. Y bueno, pues hay un grupo, digamos, como central, un núcleo de este grupo Leia, alrededor del cual decidimos los temas que íbamos a discutir en esta sección de lecturas. Aquí está la doctora Ana Laura Fonseca, que ella está en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que junto conmigo en esta ocasión somos las coordinadoras de estas sesiones de lectura. Está Omar, que el día de hoy nos va a ayudar presentando los artículos. Está Tatiana, que está estudiando su maestría, que también le interesan bastante los problemas que vamos a tocar para estas lecturas, ¿no? O sea, tenemos algunos estudiantes aquí como que muy acomodados para esto de leer los artículos. Ahí está Diego Dionisio también. Eh, pero pues todos están invitados a hacerlo.
Y entonces el tema que decidimos en este núcleo central en esta ocasión está muy centrado alrededor de el problema de la identidad digital en general, en particular puede ser en redes sociales, y cómo se relaciona esto con problemas como los que vamos a ver en los artículos que se pidieron leer para hoy, que son principalmente la posverdad, las fake news, la desinformación y este tipo de cuestiones. Entonces, pues son 4 sesiones en las que la idea es que sí todos leamos los artículos y alguien los presenta y los comentamos entre todos. Y bueno, pues a ver cómo sale esta sesión. Pero bueno, pues no sé si Ana Laura quieres añadir algo, comentar algo. Pues no, nada más agradecer el espacio. Me parece que es una muy buena oportunidad en este nuevo formato de que podamos discutir un poco más ampliamente relacionado con las lecturas que vamos a ir haciendo. Y pues nada, bienvenidas, bienvenidos todas las personas que están por aquí. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Karen por el espacio, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Veo a muchas personas ya conocidas, pero también veo a personas nuevas. Entonces, muy rápidamente les comento. Yo trabajo en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Soy filósofa, estudié la licenciatura en esta universidad y la maestría y el doctorado en filosofía de la ciencia en la UNAM. Ana Laura Fonseca también es doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM. De hecho, las dos coincidimos en la maestría. Y bueno, ella ahora trabaja en San Luis Potosí y pues tenemos intereses similares de investigación, por eso decidimos coordinar esta sección entre las dos. Y bueno, pues si alguien tiene más preguntas generales sobre el seminario, sobre cualquier cuestión, pues nos pueden preguntar. Ahora ya que están aquí, pues es un buen momento. Pero pues también en cualquier momento pueden escribirnos por correo, pueden ahorita hacer preguntas en el chat, como gusten. Eh, y yo creo que pues es hora de que comencemos. Entonces, Omar preparó la presentación de los artículos que había que leer el día de hoy. Entonces vamos a escucharlo y luego pues ya abrimos la discusión. Ujú. Bien, ahí se ve la presentación, ¿no? Sí, ya se ve. Son poquitas diapositivas y en realidad lo que traté de hacer es condensar, pues, de forma estructurada un poco los dos artículos. Tratan en general sobre este único problema que son los desórdenes informativos, que es una de las dimensiones de la desinformación y un poco algunas de las estrategias que tenemos para combatirla, pues en esto que llamamos actualmente como la era de la posverdad. Entonces, permítanme un segundo. El primer artículo, que es este de desinformación, bulos, curación y verificación, en la revisión de estudios en Iberoamérica y demás, lo que trae es un compilado de distintas definiciones o en general de los conceptos que en la literatura especializada suelen encontrarse. No hay una gran discrepancia entre la literatura en habla hispana y la literatura en inglés, entonces por eso, pues este artículo. Y ofrece distintas definiciones para muchos de los conceptos. Entre ellos, pues está el concepto de desinformación. Y algo interesante que presentan los autores es que pues los conceptos se usan como si fueran iguales, ¿no? Uno de los primeros problemas en la literatura, en general especializada, es que como muchos de estos fenómenos surgieron casi al mismo tiempo, por ejemplo, el de las fake news y el de la posverdad están muy relacionados, a veces se entremezclan, a veces en la literatura se habla de uno y luego se cambia drásticamente al otro de forma indistinta, entonces, en principio, pues de pronto requieren pues definirse, pues porque no está muy claro a qué nos referimos. Aquí, por ejemplo, menciona que la desinformación se refiere a la creación y distribución de contenido falso, inexacto o engañoso con la intención de causar daño público o generar beneficios privados. Pero luego no toda desinformación es completamente falsa porque puede incluir verdades parciales o manipuladas, lo que la hace difícil de identificar.
Otra dimensión de la desinformación es que, por ejemplo, aquí refiere a la creación o distribución de contenido falso, pero tiene siempre una motivación, ¿no? O sea, ya sea que cause daño público o generar algún beneficio que puede ser económico o ideológico o político, pero hay otras dimensiones de la desinformación que no se tocan directamente, pero que forman parte, por ejemplo, del problema de la proliferación de fake news también, que es cuando se desinforma de forma ingenua. Por ejemplo, cuando alguna persona comparte una cadena de WhatsApp, esta persona también desinforma, pero no tiene la motivación o no tiene la intención de desinformar propiamente, ¿no? Por otra parte, otro de los conceptos importantes es el de fake news, que aquí, bueno, quienes son mexicanos quizás hayan visto una página que es muy famosa que se llama El Deforma, que es un sitio que pues ofrece parodias. Por ejemplo, una que fue popular hace como unos 6 o 7 años, era una que decía que un estudiante de filosofía se bañaba y pues lo habían expulsado de la carrera, ¿no? Porque se había bañado. Eh, Todas estas son sátiras, es contenido de humor, ¿no? El Deforma se hizo popular, por ejemplo, porque publicaron una nota, ya no recuerdo exactamente el año, donde decían que a partir de un proceso legal que habían tenido Apple y Samsung, pues Samsung, perdiendo este proceso, había decidido pagar en monedas, me parece que eran de 25 centavos, una cosa, algo así como 1.000 millones de dólares, ¿no? A Apple. Entonces la nota decía que habían llegado un montón de camiones a la puerta de Apple para pues llevar, o sea, con todas las monedas y pues ahora no sabían qué hacer con ellas, ¿no? Es importante porque esta nota se hizo viral como a nivel mundial. eh, Medios importantes como The Guardian, por ejemplo, la compartieron. Yahoo, Yahoo Noticias en ese entonces todavía existía y era un sitio más o menos reputado, también la compartió. Y entonces, pues aquí se muestra cómo una, pues una nota con apariencia de noticias tiene un potencial de explotar, de crecer significativamente. Digo, esas probablemente no, pues era una broma, ¿no? Lo llamaba la atención por lo de todos, la cantidad de monedas que tenía que haber en los camiones, pero hay casos, pues, donde es más pernicioso, que también, pues, es lo que llama la atención como los problemas. Recientemente en las Olimpiadas tuvimos una ola de fake news, por ejemplo, con esta boxeadora que decían que no era una mujer cisgénero, y bueno, surgieron, ¿no? Entonces, pues es un caso preocupante también en el contexto de la desinformación. Y luego viene este de posverdad que igual y vale la pena abordarlo más a partir del segundo artículo, porque en este ofrecen una definición muy corta, ya después lo discutimos, ah, que es este fenómeno según el cual las opiniones y las creencias forman o influyen en la opinión pública más allá de los hechos objetivos. Para pues quienes son de filosofía, todas estas nociones como hecho objetivo y así a lo mejor pues causa mucho ruido, pero a lo que se refiere es que pues una inclinación más emocional o más de opiniones respecto de datos que se ofrecen con evidencia, pues vale más esta otra opinión. Y este es un concepto clave en fenómenos muy importantes como las elecciones en las que resultara electo Donald Trump en 2016. Tuvieron un papel importante también en este proceso del Brexit. Y bueno, hay otras manifestaciones en otros discursos políticos que también son interesantes, como en el caso mexicano y etcétera, ¿no? Y bueno, eh, los otros conceptos importantes asociados durante el COVID, la pandemia que tuvimos recientemente, este se hizo muy popular, que era infodemia, que hace referencia cuando hay mucha información, ¿no? Por ejemplo, pues durante el COVID había tantos datos científicos y no científicos que era difícil decidir cuáles eran buenos o cuáles no eran buenos desde una perspectiva de la verificación. O sea,
pues era simplemente complicado, ¿no? Hay tanta información que esa información termina desinformando. ¿Por qué? Pues porque eh, pues, hay tanta, toda es accesible y no sabemos exactamente de cuál agarrar, ¿no? El fenómeno se popularizó, poco a poco ha ido dejando de emplearse a partir de que fue bajando la pandemia, pero eso se refiere a una epidemia de información, generalmente falsa o engañosa, pero pues aquí también se incluye la información, o sea, digamos, la información que no es falsa se pierde entre el otro mar de información falsa. Y luego viene este otro concepto que son los bulos, que son pues como los rumores, como los chismes, por ejemplo, que se parece un poco a las fake news, que de pronto un poco pues, se entrecruzan, eh, y a estos pues son siempre o casi siempre son intencionadamente, y por eso pues tiene que ver también con las fake news como estas del Deforma, porque ahí son cuestiones con un fin pues un poco más humorístico, de pronto satírico, en algunas ocasiones sí ya más malintencionado cuando trata de manipular la opinión pública. eh, y aquí, por ejemplo, creo que un caso importante de distinción entre un bulo y una fake news era pues este ejemplo de las monedas de Apple, que pues era una broma. Al editor del Deforme le pareció pues, pues sí, gracioso, dijo pues qué puede pasar y se hizo viral su broma. Y el caso de la boxeadora reciente, pues ese es un ejemplo de fake news, ¿no? Donde se fabrican información en formato de noticias con una intención ya deliberada de manipular la opinión pública. Eh, los bulos pudieran estar un poco antes de ese nivel. Y luego, otro concepto importante que aparece por ahí es el de deepfakes. Ah, no sé si han visto estos videos donde sale Donald Trump o Mark Zuckerberg o cualquier actor de alguna empresa multinacional como Facebook o Tesla o cualquiera otra, eh, que salen en videos donde son ellos, son sus caras y todo, pero llevan armas en supermercados, ¿no? Como si estuvieran disparando. Hay uno donde incluso uno de ellos lleva un lanzallamas. Todavía no están tan elaborados como para que no sean, como para que no nos demos cuenta que se trata de inteligencia artificial, pero las deepfakes son eso, videos, imágenes, audios manipulados, generalmente, o más bien ocupando algoritmos de inteligencia artificial que los hace parecer reales, pero no son reales. Este formato es emergente y plantea muchos riesgos pues, por la dificultad que tendrían, pues no el público especializado, sino el público en general, de identificar pues una deepfake de un caso real. Recientemente tiene algunas cuestiones éticas también importantes. En el Politécnico, por ejemplo, durante principios de este año, me parece, no, a finales del año pasado, hubo un alumno que fue expulsado porque él tomaba fotos de sus compañeras y las vendía, ¿no? Lo que hacía es que las hacía pasar por un software de deepfakes, donde generaba imágenes, pues obviamente una imagen completamente nueva, con el rostro de sus compañeras, pero desnudas, ¿no? Esto pues ocasionó controversia porque aunque fue expulsado, por ejemplo, no podía ser como juzgado por la ley Olimpia, porque la ley Olimpia tiene que ver con contenido íntimo y que aquí era una valoración distinta y bueno, no tenemos una legislación y ese es un caso reciente en México, donde se ocupa una deepfake para pues, dañar la imagen de una persona y hay pues algunas notas que refieren, por ejemplo, que actrices como Emma Watson son personas a las que se les hacen muchas falsificaciones de estas en todo tipo de contenido, ¿no? Entonces, pues ahora, eh, aunque aquí nada más es la definición, pues este concepto también es importante. Y luego está el de los hechos alternativos, que este de hechos alternativos guarda una relación con estos
con este caso de Donald Trump específicamente, y se vincula directamente con el tema de la posverdad, donde en la posverdad no nada más se trata de una atribución o una distorsión, no más bien no, una atribución emocional como evidencia para aceptar o no una creencia, sino que en esta cuestión de los hechos alternativos se propone pues, una narrativa distinta respecto de cómo fue la naturaleza de un hecho para que estos hechos alternativos a la realidad, digamos, factual, terminen por servir como criterio. ¿Dónde se presenta este caso? Cuando me parece que es la asesora de campaña de Donald Trump le preguntan pues sobre pues este discurso que dio, porque habían dicho que habían llenado y que estaba abarrotado y no sé qué, pero pues realmente la verificación mostró que era falso. Y cuando les preguntaron, pues ellos respondieron, no, pues lo que pasa es que esos son nosotros tenemos otros hechos alternativos, ¿no? Que muestran que es verdad lo que estamos diciendo. Pues bueno, en general, pues estos son como algunos de los formatos. Y algo que es interesante es que todos, aquí no aparece, pero todos pueden ser encasillados en una definición, que es la definición de desorden informativo, que es donde tenemos, esa viene en el otro artículo, pero es donde tenemos un proceso de distorsión de la información, ya sea porque hay mucha, ya sea porque la que hay no la podemos verificar, ya sea porque la información disponible está manipulada, o porque hay pues temas ahí de bromas, de sátiras que se mezclan con la información disponible y de pronto nosotros creemos, ¿no? Toda esta tiene distintos formatos o distintos canales, que es una cuestión que también es preocupante. Y aquí, por ejemplo, en los distintos tipos, pues puede haber, por ejemplo, cosas como exagerar los hechos, ¿no? Informaciones que no son completamente falsas, pero que se ocupan de forma exagerada para mostrar pues un argumento, para apelar. Por ejemplo, esto se da mucho en contiendas políticas, ¿no? Donde se ofrecen indicadores que se redondean hacia arriba según se quiera valorar o se redondean hacia abajo, no muy lejos, pero hay quienes sí se atreven a decir, por ejemplo, que algún indicador, el que sea, pues ha bajado significativamente o se ha incrementado significativamente. Entonces ahí pues hay una exageración, ¿no? También pues está la parte de la manipulación de imágenes, invención de hechos, por ejemplo, que este ya está más relacionado con las fake news, o incluso falsas atribuciones. Por ejemplo, una cuestión importante es que a veces circulan imágenes, a veces pueden ser de inundaciones o de hechos catastróficos o de hechos violentos, pero que esas imágenes no se corresponden con el contexto, sino que la imagen viene de otro lugar, pero es una imagen impactante y se vincula con el sitio, pero pues realmente se trata de dos eventos diferentes. Este caso sería el que mencionan en el artículo como falsa atribución. Y por otra parte también están los otros donde tenemos como suplantación de identidad, muchas veces ocasionados para pues temas de defraude, por ejemplo, económico, como esta cuestión del phishing, para la sustracción de cuentas personales, de datos personales, también para cobros indebidos, pero también puede ser a través de redes sociales, por ejemplo, creando perfiles falsos, donde se imita la imagen de una persona real o de una marca corporativa, ¿no? Eh, Ejemplo de suplantación de identidad son todos estos videos donde ponen la cara de Elon Musk hablando por horas y horas de fake news, porque a una persona le hackearon el canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? Eh, otras, otros formatos, otras clasificaciones, por ejemplo, ya mencioné una que es la broma, donde se difunde la información falsa, pero es una cuestión meramente paródica, satírica o caricaturesca. Muchas veces esta se asocia con los memes. No sé si ustedes recuerdan que Marcelo Ebrard fue muy criticado hace unos años porque compartió la imagen de Mia Khalifa, donde ella decía que había ganado un concurso de máquinas de movimiento perpetuo en Rusia, algo así como un segundo lugar, y entonces, pues esto era una broma, ¿no? Porque el post decía como de, "Ey, esto no lo van a compartir porque no son futbolistas o una cosa así,
como haciendo una sátira de cierto tipo de contenido que encontramos a veces en redes. Pues Marcelo Ebrard lo compartió. Y bueno, después de haberlo compartido, pues obviamente mucha gente se burló de él en Twitter, ¿no? Entonces, digamos, ese es un caso donde lo que tenemos es un film pues más bien burlesco y pues algunos actores importantes de pronto caen. Digo, verdad, es el caso que yo recuerdo, no es el único, hay varios otros agentes importantes que han caído en estas cadenas. Y pues, bueno, luego viene también otro formato que es la exageración, que es otra vez como el anterior, que tiene un vínculo con la verdad, pero traspasa los límites. Y otro no explorado es el tema de la descontextualización, donde, pues, digamos, se tergiversa un poco el contenido, donde traspasa los límites de lo verdadero hacia lo falso, y más bien es un hecho, digamos, o una declaración real, verdadera, pero que está en un contexto distinto. Eh, un, un caso, por ejemplo, en México es el de este señor Samuel García, el gobernador de Nuevo León, eh, donde dice eso del sueldito de 50,000 pesos, ¿no? Ese caso en particular, que fue como muy criticado, formaba parte de un video más grande y entonces se pierde un poco el contexto de la idea general que estaba, porque se tomó solamente un pequeño fragmento. Digamos, ese es un caso, hay muchos otros, donde pues esta cuestión del daño a la imagen de la persona pues fue más grande, y hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, AMLO, eh, también en muchas ocasiones se ha visto descontextualizado y pues ya el periodismo de verificación pues muestra esa descontextualización. Y por otra parte, también está el engaño, que esta es como la versión donde la manipulación es completa, porque toda la falsificación es absoluta, o sea, se fabricaron todos los contenidos, la información no es correcta, muchas veces ni siquiera hay fuentes de esa información, no se puede constatar, y ese es otro de los formatos mediante los cuales se presenta también la desinformación. Al respecto del tema de las temáticas, estas son por lo general variables, ¿no? Eh, Hay como una gran tipología, pero en lo general, digamos, podemos decir que muchas veces tiene que ver con cuestiones de salud, por ejemplo, de ciencia médica, como enfermedades, unas muy atacadas por la desinformación son como el autismo, por ejemplo, las enfermedades asociadas con la salud mental, temas que tienen que ver como ahora con la pandemia por COVID o con la viruela del mono o con algunas otras cuestiones de salud pública. Eh, Otra parte también pueden ser estadísticas que son falsas o que son reales, pero se presentan de forma engañosa para probar un punto, generalmente en cuestiones que son polarizadas, cuestiones medioambientales como el cambio climático, temas que tienen que ver, por ejemplo, casi siempre con energías sustentables. Por ejemplo, la energía nuclear también, pues, es objeto pues, de muchos temas que tienen que ver con desinformación. Temas también económicos muchas veces, desacreditaciones a periodistas y medios de comunicación, politización de contenidos, o contenido, por ejemplo, promovido por celebridades, etcétera, ¿no? Hay varias de ellas y los podemos, digamos, resumir en cuestiones generalmente ideológicas, políticas, de salud y económicas, ¿no? En las ideológicas, pues entran, por ejemplo, cuestiones como el género, temas asociados con el género, temas asociados con minorías, con temas de discriminación, con temas de racismo, etcétera. Las cuestiones económicas pues tienen que ver pues con el tema de los indicadores, estadísticas pues mal presentadas, etcétera, y así, ¿no? Para cada una. Y pues ya nada más como para ir viendo la parte de los formatos y demás, pues los formatos son varios, ¿no? Pueden ser desde una cuestión tan sencilla como un meme, hasta sitios web completos con identidades completas fabricadas, por ejemplo, para el caso del phishing, imágenes o videos manipulados,
incluso cadenas de bots, por ejemplo, o campañas de desinformación planificadas, que son estos bots y trolls que existen programados en Twitter, y pues generalmente los canales de la desinformación, que esto guarda ya relación con el tema de las tecnologías del Internet, pues suelen ser redes sociales, ¿no? Ya sea que sean las abiertas como Twitter, Facebook o Instagram, o sean las cerradas como WhatsApp, por ejemplo, Telegram o grupos privados de Facebook, donde se comparte esta información y no se tiene pues precisamente acceso a, pues sí, ¿no? No se tiene precisamente acceso a todos esos espacios como para verificarla y generalmente se difunde más rápido el contenido que desinforma que el contenido que busca mitigar esa desinformación. Y pues eso es respecto de las definiciones, lo que tiene que ver con ellas, y ya después viene, en este artículo ya se presentará el tema de la curación y del fact-checking, pero en general este es el contexto del primer artículo. No sé, aquí estaría bueno hacer una pausa y ver si desean aportar o algo. Muchas gracias, Omar. Pues no sé si alguien quiera comentar algo de una vez, como sobre lo que nos acaba de presentar Omar, O o, sigo. o alguna pregunta, o si seguimos con la exposición. Nadie quiso comentar. Hola, Ah, ¿sí? ¿hay regulaciones éticas al respecto en la región o en México? No sé si respecto a eso tienen regulaciones éticas. Pregunto, es curiosidad. Karen, disculpa, rápidamente, ¿podrían pasar nuevamente la primera diapositiva, Sí. donde comienza esta clasificación? No, no, la segunda más bien, donde empieza esa, mira. Es ahí donde empieza la clasificación, ¿no? Ok, Sí. muchas gracias. Omar. Bueno, sobre, Ajá. sí, Ah, sobre las regulaciones éticas, hay principios que son deontológicos, que rigen generalmente la práctica periodística, porque, bueno, son los periodistas los que tratan, o generalmente es desde la perspectiva del periodismo donde se trata de mitigar parte de la desinformación. Y con estos principios deontológicos, por ejemplo, de generar pues información pues, que sí sea fiable para la sociedad, forman una de las propuestas que está más abajo en este artículo, que es la del periodismo de verificación o fact-checking, que han hecho pues alianzas de pronto un poco con el gobierno a veces con organizaciones internacionales, como la UNESCO, como la ONU, a veces con particulares privados como Twitter o Facebook, donde tienen como algunos acuerdos para ayudar como en el tema de mitigar la desinformación. Sobre todo estas alianzas se empezaron a ver mucho a partir de la pandemia de COVID, pues por el potencial riesgo a la salud que esta representaba, pero el problema es que, digamos, estos como principios éticos están del lado de quienes buscan atender el problema, pero no hay como tal, por ejemplo, no sé, a lo mejor una legislación, ¿no? En México se intentó una propuesta donde promovían que pasara el tema de las fake news, como, no recuerdo, como un tema de seguridad nacional, para que se legislara y bueno, ya obviamente eso implica que hay un tema de regulación y un tema de castigos a quienes incurren en la práctica, pero pues nada más quedó como en una conversación de algún diputado, porque pues ya no se siguió en adelante, ¿no? Con las conversaciones, pues porque implica muchas cuestiones también de carácter político, ¿no? Entonces, pues eso es lo más cercano que hay en el contexto mexicano, pues ese es el contexto que conozco bien. No, no estoy muy seguro en Latinoamérica. Hay lugares, por ejemplo, donde es muy complicado, por ejemplo, en Venezuela o en Colombia, donde de pronto el acceso a la información es difícil por las cuestiones políticas y de contexto y también tecnológicas que tienen. Entonces eso también pues se tiene que considerar.
pero pues eso es lo que hay, ¿no? Muchas gracias, Omar. Sí, Buenas noches. sí, ¿Me escucha? sí, Edwin. Ujú. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo desde Perú. Tenía una pregunta. Muy interesante la exposición del compañero. Mm, Era algo que tenía que ver un poco más con un contexto histórico, ¿no? Que quizás no se ha tratado. Aunque, digamos, he visto ambos artículos, los he leído, digamos, abordan la idea de la desinformación como un fenómeno en expansión debido a la tecnología, pero no profundiza lo suficiente en la historia de la propaganda y el rol de los medios tradicionales. O sea, lo que plantea la pregunta es, ¿cuándo dejaron de ser los medios tradicionales una fuente de propaganda para convertirse en promotores de una verdad objetiva, o alguna vez lo fueron? No lo sé. Este yo creo que es un punto crucial, ya que la visión de que los algoritmos exacerban desinformación, ¿no? Parece de otro modo subestimar el papel tradicional de los medios en la creación, bueno, lo que se dice, ¿no? Las cámaras de eco, ¿no? Ya, Eso. desde el tema de la propaganda, en general los trabajos que hay pues, en periodismo como fundamentales que son alrededor de este género que surge, la noticia como género periodístico y como producto, como un tipo de producción de carácter ligado a una epistemología científica, se proponen como al inicio, ¿no? Pero esta, digamos, esta versión de objetividad tiene que ver con presentar la información, describirla y nada más, o sea, como decir, en tal lugar aconteció este hecho, estuvieron involucrados estos actores en estos horarios, en esta situación específica, esta es la información que se cuenta con estas fuentes primarias que nos la otorgan, eh, sean reservadas o no, y ya, ¿no? Es una cuestión meramente descriptiva, que esa es como la versión del periodismo que estaba mediada, digamos, por una epistemología centrada en una cuestión que se llama newsmaking, que es como el proceso de elaboración de noticias, que son unos estándares que permiten generar rutinas productivas basadas en otros que se llaman valores noticia, que tiene que ver con decidir qué eventos se van a comunicar con base en su grado de noticiabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de interés nacional como una guerra, como una epidemia, como un desastre natural, pues son altamente noticiables respecto de, no sé, lo que sea que haya hecho algún vecino por una motivación altruista, ¿no? Digamos, ese otro no es tan importante para comunicar. Sin embargo, este declive de los medios de comunicación tradicional que mencionan los autores está basado en un texto de McIntyre que lleva el nombre de Posverdad, porque McIntyre lo que dice es que digamos, alrededor de los 50, 60, 70, donde el periódico todavía es la fuente principal de comunicación, uno podía tener una imagen pues más o menos imparcial del mundo, porque el modelo, primero el volumen de ventas de los periódicos era suficiente, y no tenían una intención de monetizar, por ejemplo, la polarización, ¿no? Que entonces lo que ocurre ahí, como es porque empieza a haber unos nuevos segmentos, principalmente televisivos, porque no hay todavía el ingreso o sea, no es rentable hacer noticias en televisión, pero hubo una cuestión en Estados Unidos con unos rehenes, ¿no? Y entonces un medio ofrecía información en tiempo real de esos rehenes y se hizo muy popular y se dieron cuenta que si se espectacularizaba la noticia, pues tenían más rating, ¿no? Y eso implicaba más ganancias. Entonces, a partir de ahí empezaron a surgir noticias o noticieros que explotaron esta versión y el declive lo asocian a cuando surgen cadenas de noticias como Fox News. ¿Por qué se lo atribuyen? Porque ellos dicen que en lugar de quitar esta versión de periodismo, digamos, bien o imparcial cuando menos, si bien no objetivo, por lo menos más o menos imparcial, ellos dicen le vamos a dar la voz a aquellos otros que tienen otras versiones que generalmente son más tendenciosas, pero eso generaba más vistas, ¿no? Entonces ahí es donde acusan el declive,
ya de los medios tradicionales, alrededor, estamos hablando alrededor de los 80s, 90s. Y ya de ahí, cuando viene el Internet en los 90s y se empieza a popularizar, pues ya el fenómeno nada más migró de formato y con las posibilidades de Internet pues explotó. Pero más o menos esa es como la cadena histórica, nada más desde la perspectiva de las noticias. Desde la perspectiva de la propaganda, algo que sí reconocen la mayoría de los autores en la literatura es que propaganda siempre ha habido, ¿no? Lo único que se ha transformado es la manera en la que la propaganda se ha ocupado y los canales que ocupa la propaganda. La diferencia es que, por ejemplo, pues, no, digamos, hay un tipo de propaganda que se puede hacer a partir de medios tradicionales, pero ahora, pues, el medio está accesible para todos, ¿no? Entonces ya no es necesario vincularse, por ejemplo, con un periódico. Antes uno podía saber cuál era la línea política de un periódico como The Guardian o New York Times o el que quieran, en Estados Unidos o en México, como, no sé, el Reforma o La Jornada o el que sea, pero pues uno ya tenía conocimiento de esa línea política y uno tiene opciones para decidir, ¿no? Pero ya digamos, con el Internet, pues esa barrera se empieza a difuminar. Entonces, más o menos eso es lo que ocurre, digamos, en el contexto histórico. Muy interesante lo que mencionó, pero algo que me gustaría agregar ahí, por ejemplo, claro, al haber digamos, en sectores donde se deliberan o grupos, siempre va a haber, bueno, no quiero ser aguafiestas, ¿no? Pero quizás lo van a tratar más adelante, ¿no? Eh, Cooptación del poder ¿no? Por un grupo, por un sector, que va, digamos, poner sus propias líneas editoriales. ¿Qué piensan de eso? Sí, generalmente es complicadísimo el tema de la imparcialidad en estos temas del periodismo, porque para empezar es un negocio, ¿no? O sea, una agencia periodística es en última instancia una empresa y esa empresa tiene unos intereses y esos intereses particulares, por lo menos el primero desde una valoración puramente administrativa es no irse a la quiebra, ¿no? Eso implica pues percibir fondos de algún lugar y pues muchos de estos medios pues pertenecen a conglomerados, pertenecen a agentes que ya tienen una visión y esa visión es la que se representa en el medio, ¿no? Por una parte. Incluso los que son más objetivos, por ejemplo, como el fact-checking, que es un tipo que es este periodismo de verificación, tienen agendas también políticas que siguen, ¿no? Aunque busquen temas de objetividad, de imparcialidad, de principios deontológicos rigurosos y otras cuestiones más, pues sigue habiendo una línea que seguir, una línea que cuidar y una serie de argumentos a favor o en contra respecto de ciertas cuestiones, sobre todo que son polarizadas. Entonces, pues digamos, sí estamos sometidos, lo que yo pienso es que sí estamos sometidos pues digamos, a estas voluntades, ¿no? Si es que somos consumidores de esa información para los medios que están establecidos. En el caso de las redes, pues es un poco más difuso. Creo que Xiomara, ujú. Sí. Me gustaría saber cuál es tu apreciación con el uso, ¿verdad?, de este nivel de desinformación, de la fake news en el ámbito político, sobre todo en contextos, ¿verdad?, donde hay antivalores, donde también el peso o influencia de narcoactividad está presente, ¿verdad? Entonces me gustaría esa apreciación, sobre todo en esta América Latina, ¿no? Y en el contexto político es importante porque aunque estos autores lo están presentando, digamos, ahorita de una forma muy general, y la pandemia mostró que tiene implicaciones importantes para la salud, casi siempre el problema se asocia con procesos políticos, generalmente electorales, con estos procesos de comicios, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque se mezcla un poco la desinformación con el tema también de discursos. Un caso aquí en México es el del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde, si bien es cierto, por ejemplo, hace rato dije, muchas veces se descontextualizan sus declaraciones, también hay muchas veces donde pues se ha mostrado que los datos que él ofrece no son correctos, son incluso falsificaciones o mentiras,
o quién sabe cuál fue la fuente de esos datos, ¿no? Él hace aquí en México unas transmisiones que son las mañaneras, que es una rueda de prensa matutina todos los días sin falta. Por la mañana se presenta y da un informe, ¿no? Y pues digamos es como un noticiero ya del presidente, y hay veces en las que lo han increpado, y una manifestación de carácter político que ya está más del lado de la posverdad es que en ocasiones cuando le han mostrado evidencias, por ejemplo, incluso de fuentes oficiales, de que está incurriendo en un error o está diciendo una mentira, tiende a señalar, por ejemplo, de ahí se ha hecho popular la expresión en México, yo tengo otros datos. Entonces, digamos, en lugar como de aceptar la corrección o, no sé, admitir a lo mejor una equivocación, una imprecisión, una cuestión más, se traduce en una suerte de discurso donde tenemos la percepción que el agente político tiene la facultad de distorsionar los hechos para que lo que él diga sea pensado como verdad. ¿Qué pasa o qué es interesante de este fenómeno en particular que viene en el segundo artículo? Que, digamos, en una situación, digamos, racional, por decirle de alguna manera, pues la mayoría diríamos, bueno, va a perder el índice de credibilidad y va a bajar su popularidad. Pero hay casos especiales, como este de AMLO, donde su popularidad no baja, de hecho se mantiene o incluso sube. De hecho, la popularidad de su gabinete puede ser muy mala, pero él tiene una muy alta popularidad, eh, y esa popularidad es en realidad la que le permite hacer esas atribuciones. Donald Trump es un ejemplo también. Personajes como Vladimir Putin, por ejemplo, o como Milei en Argentina, que pues, que se han valido de cuestiones que tienen que ver con desinformación un poco y obviamente el establecimiento de su discurso político, pues para ganar popularidad, y eso tiene implicaciones políticas para la administración pública, ¿no? No son los únicos, pero son casos paradigmáticos que están muy estudiados en la literatura. Por eso son los que menciono. No sé si eso responde suficientemente la pregunta. Yo creo que responde bastante, Omar. Están poniendo algunos comentarios muy interesantes en el chat, entonces creo que también vale la pena darles una leída. Entonces, bueno, los voy a leer. Daniel dice, Walter Lippmann tiene una teoría sobre el pseudoentorno que generan los medios de comunicación que interceden para el reporte de los acontecimientos. La desarrolla en Public Opinion y The Phantom Public, entre otros libros. Tiene un debate con John Dewey acerca de la posibilidad de la toma de decisiones democrática en la era de los medios de comunicación en masa. El libro de Dewey es The Public and Its Problems. Entonces, bueno, pues muchas gracias por el aporte, Daniel. A lo mejor si hay tiempo, pues nos puedes ampliar un poquito de lo que dice, ¿no? De lo que se trata esta noción de pseudoentorno, pues estaría muy bien. Pero también gracias por la recomendación. Parte del objetivo de este seminario creo también es eso, ¿no? Como compartir bibliografía y otros conocimientos entre todos. Entonces esto está muy bien. Germán nos comenta que él lidera en Guatemala una iniciativa de verificación de discurso público y que forma parte del medio Ojo con mi Pisto. Y nos pone aquí el link de este lugar. Entonces esto también está muy bien. Igual si puedes nos cuentas un poco ahorita, Germán, de esto. Y bueno, Marisol nos dice, me parece muy interesante este punto de los hechos delictivos y su relación con la inteligencia artificial y las consecuencias jurídicas. Estoy intentando reflexionar este tema para mi tesis de antropología. Espero después haya lecturas relacionadas a este dilema cultural. Lo veo como una forma de violencia digital. Hay más noticias relacionadas con esto, como el caso del robot que le da una nalgada a una mujer en una conferencia o una niña que usó un chat inteligente y terminó recibiendo respuestas misóginas. Y bueno, Fulgencio Vázquez nos dice aquí que es disonancia cognitiva. No sé si quieres decir algo sobre alguno de estos, Omar. Sí, por ejemplo, el de Guatemala, Ujú. de la verificación. La tesis que yo hice de maestría trató sobre este periodismo de verificación. No tenía yo conocimiento de esta, de Guatemala, a pesar de que traté de encontrar todas las que había en Latinoamérica, ponerlas en una tablita, ¿no? Y verificar sus metodologías.
Pero una cosa que es interesante, porque este tipo de periodismo no es muy popular, a pesar de que es una contramedida y aquí los autores también lo presentan y dicen, bueno, es la esperanza contra la desinformación, la verdad es que la mayoría de las personas no consumen el contenido de verificación, pero creo que es muy importante porque lo que hacen es retomar principios pues, deontológicos de buenas prácticas de periodismo, que ya no nada más se trata de hacer descripciones de los hechos, sino también hacer contextualizaciones y otras valoraciones que son importantes y que precisamente guarda relación con este comentario de Daniel de la Torre sobre la posibilidad de tomar decisiones pues acerca, o sea, tenemos que los medios nos ayuden a tomar una buena decisión racional e informada en un proceso democrático, porque la finalidad última del acceso a una buena información, pues es esa, una mejor toma de decisiones en contextos político-electorales, pues ¿para qué? Pues para que podamos hacer un mejor ejercicio de la democracia, ¿no? En países democráticos. Eh, Obviamente estos temas de la desinformación solamente tienen sentido en un país donde se supone que tenemos acceso pues, a la información verídica como un derecho, ¿no? Entonces es importante, Lippmann también, aunque no nada más revisé un poco de su trabajo, es otro de los que citan mucho en trabajos sobre periodismo. Dice Daniel Dewey, defiende que las experiencias del público deben ser tematizadas y discutidas de manera constante para que resulte posible la formación de una opinión popular expresable por medios democráticos. Lippmann, en cambio, defiende el gobierno de los expertos por considerar que el público no tiene maneras de verificar la información que recibe por parte de los medios, que forman una visión de los hechos atravesada por los intereses de quienes dirigen esos medios. Fue reportero de la Primera Guerra Mundial y asesor del presidente Wilson y pionero del neoliberalismo, todo un villano, mientras Luisi defiende el compromiso por la democracia. Muy bien. Aquí como una cuestión interesante es que sí se persigue esta visión que el público en general no tiene los medios para reconocer ni para verificar la información y por eso necesitan un agente intermediario que son los periodistas. Digamos un poco, quizás sería bueno, interesante discutir esta versión paternalista también en otros espacios. No sé si hay alguna otra cuestión o seguimos con... Está bien que sigamos ahora con el otro y luego ya con el volvemos. otro, y luego ya mezclamos, ¿no? Ujú. Los dos. Bueno, a ver, aquí estamos en los desórdenes informativos sobreexpuestos. Ahí se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, Este es el segundo paper, que es el de García, no, es del Fresno García. Y él lo que hace es un poco, el paper retoma mucho de lo que trabaja McIntyre en este texto que les decía que se llama Posverdad, que seguramente está citado por ahí. Eh, y bueno, aquí lo que hace es principalmente atribuir todos estos fenómenos de la desinformación a una sola categoría, que son los desórdenes informativos, donde están estas distorsiones de la información que pues han modificado la relación, digamos, o la naturaleza que tenemos de la comunicación interpersonal, pero en caracteres, o de un carácter colectivo, ¿no? Aquí el tema con los desórdenes informativos es que estos tienen distintas dimensiones. Por ejemplo, la infodemia, pues es esta donde no podemos controlar la información porque es mucha. Las fake news es otra donde tenemos información que directamente y deliberadamente se manipula para moldear la opinión pública. Y el que la mayoría de los autores pues indican es más preocupante, que es el de la posverdad, porque implica ya una distorsión no solamente de nuestra relación con la información, sino con los hechos que permiten atribuirle alguna categoría epistemológica sobre la verdad o la falsedad. Incluso, bueno, aquí este autor propone como la creación de una especie de pseudoepistemología, ¿no? Que trae sus propias categorías donde se subordinan este,
pues estas voluntades individuales ideológicas para pues crear una versión de la verdad. Y una de las consecuencias más complicadas del tema de la posverdad puede ser que coquetea un poco con, ¿cómo se llama esta cuestión? Con el escepticismo, pero no es que abandone la noción de verdad, sino que hay como una distorsión que después vamos viendo, ¿no? Entonces, primero, el tema de la desinformación y la posverdad es que guarda relación o una de las principales, o uno de los principales ejemplos de desinformación y posverdad que presenta el autor a lo largo de todo su texto tiene que ver con la guerra contra la ciencia, pero esta guerra contra la ciencia, digamos, se relaciona con este problema del negacionismo científico, que ahora es popular, pero dentro de los primeros alcances era esta cuestión de las tabacaleras, ¿no? Entonces, digamos, a mitad del siglo XX, por ahí más o menos, hubo unos estudios que asociaban que el tabaco estaba directamente vinculado con el cáncer. Cuando se encontraron estos estudios, lo que hicieron las tabacaleras es que dejaron de competir entre ellas, hicieron como una especie de cumbre donde se reunieron, se sentaron a discutir los dueños y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptarlo o vamos a desacreditar o qué hacemos, ¿no? Y la estrategia fue contratar equipos de científicos también o de distinto personal que funcionaban como una contrapostura. ¿Para qué? Para sembrar, no la idea de que era falso, o sea, no iban a sembrar la idea de que esos artículos estaban mal, sino que lo que trataban de hacer era sembrar la duda, que es lo que el autor señala como duda como producto corporativo. ¿Por qué la duda? Porque lo que hace es mostrar la imagen falsa de que una cuestión que tiene un amplio acuerdo científico realmente no lo tiene, ¿no? ¿Por qué es importante esa duda? Porque lo que hace es mantener en tensión pues dos elementos de una balanza que realmente sí está inclinada hacia un lado. Como consecuencia, lo que hicieron es que estuvieron mucho tiempo, incluso eran invitados a la televisión a presentar debates a tiempo parcial, que esa es una cuestión también que forma parte del declive de los medios. Y entonces, en esos debates, entre la presión que ejercieron, la presión obviamente política a las legislaciones, atrasaron cuando menos unos 30 años las legislaciones del tabaco y eso implicó pues muchos daños, ¿no? Después de hacerlo con el tabaco, que es Soresques y Conwell, que también están citados acá, mostraron cómo habían estas personas, pues influenciado y asesorado a quienes negaron el tema de los clorofluorocarbonos en el agujero de la capa de ozono. No es el único caso, por ejemplo, donde se ha atacado a la versión científica con un fin corporativo o con un fin ideológico. Por ejemplo, los movimientos antivacunas también atacan a cierta concepción científica respecto de su creencia de que las vacunas generan autismo y siempre citan a un autor que relacionó las vacunas estas que nos dan para la viruela al nacer y sarampión, este, pues las relacionó con un caso de autismo, pero era un estudio metodológicamente mal hecho, era una muestra muy pequeña, no había una correlación real, el estudio estaba viciado y además esta persona tenía conflictos de interés, ¿no? Perdió la licencia médica y todo, pero el estudio ya estaba hecho y el daño ya estaba hecho. Entonces ese es otro caso donde pues se empieza a atentar contra cierta producción científica que está muy valorada, que sí está muy aceptada por la comunidad científica, pero se siembra la duda y se crea una imagen falsa de que no es así. Un caso actual es el del calentamiento global, donde incluso personajes como Donald Trump lo niegan, ¿no? Dicen el calentamiento global no existe y por eso Estados Unidos no debe controlar sus emisiones, o por lo menos fue la política de Estado que mantuvieron durante su administración. Estos casos importantes, s- digamos, son problemáticos porque uno pudiera pensar que la ciencia es como ese bastión
como ese punto a partir del cual nosotros podemos contrarrestar los problemas que la desinformación presenta a nivel de política de Estado, eh, porque pues obviamente, digamos, si queremos hacer una política pública, lo deseable o lo esperable es que fueran personas con una formación científica quienes las establezcan, ¿no? Pero no, al sembrarse esta duda, pues se genera ahí una falsa tensión y ese es el primer punto. Por una parte, la posverdad y en general la desinformación se nutrió de negar un poco el carácter que tiene la ciencia como autoridad respecto de mostrarse como un principio o como un sustento que permite, pues eso, ¿no? Mostrar una versión sólida de cómo son de hecho las cosas y esto independientemente de, podemos discutir ampliamente cuestiones epistemológicas al respecto, pero pues aquí lo que hacen los autores es atribuirle a esa guerra, eh, digamos, uno de los primeros pues, puntos en los que flaqueó nuestra lucha contra la desinformación, y esto pues trae o se suma con la crisis de los medios de comunicación, que aquí lo ponen con la llegada del Internet, pero antes de la llegada del Internet eran estas cuestiones que mostraba antes, con estos medios que empezaron a, pues, a monetizar con la polarización, entonces ya de pronto teníamos un medio televisivo dedicado a mostrar contenido que era agradable para personas con una inclinación política, por ejemplo, que nosotros decimos de derecha, y otros pues más bien monetizaban con otros que eran de izquierda. Un caso interesante que presenta McIntyre en su libro es que había un medio que, o sea, era el dueño politizó ambos bandos, ¿no? Pero con la llegada del Internet, lo que ocurre es que además podemos nosotros segmentar el público de tal manera que creando justamente estas cámaras de eco, estas burbujas informativas, mantenemos al público en una posición inmersiva y no se expone a versiones que están contrarias a su opinión, ¿no? A su inclinación ideológica. Entonces la afectación, digamos, es esa, porque tienes a una persona escuchando todo el tiempo lo que quiere oír, eh, pensando que su visión del mundo es la correcta porque no se expone a un debate real, ¿no? Porque los medios están, o los algoritmos configuran pues su relación con la información de esa manera. Por ejemplo, quizás han escuchado esta cuestión de educar mi algoritmo de Spotify para que no me muestre canciones que no me gustan o de un género que no me gustan. O en Facebook, pues son plataformas que no, que al inicio de este seminario alguien una vez presentó también trabajo que decía, si en Internet dice que es gratis, el producto entonces eres tú, ¿no? O son tus datos. Plataformas como Facebook o Instagram pues son monetizadas por la publicidad que se muestra en ellas y por otras versiones, opciones de negocio. Entonces, estas, para los usuarios normales, digamos nosotros que pues no pagamos nada, no le pagamos a Facebook, pues la experiencia tiene que ser inmersiva para que nosotros estemos la mayor cantidad de tiempo en Facebook consumiendo la plataforma, ¿no? Lo mismo va a pasar con otras. Ahorita pongo nada más el caso de Facebook. Entonces, esa configuración que tiene la plataforma de ser inmersiva, pues tiene que, para que sea inmersiva, tiene que ser agradable y por eso tiende a mostrarme cosas con las que estoy de acuerdo y muy pocas que me desagradan. Esa es una forma en la cual se generan también pues estas burbujas informativas o cámaras de eco. Y la otra, el otro problema grande es el que llamaron la batalla por el clickbait. El clickbait es esta acción de mostrarnos un título tendencioso que tiene tres destinos. Nos lleva a una nota que no trataba de lo que decía el título, nos lleva a una página vacía o nos lleva a una nota que sí trata de lo que dice el título, más o menos, pero nos muestra siempre, casi siempre nos va a mostrar inmediatamente una publicidad. Este fenómeno se acrecentó en las elecciones de 2016 porque varias personas se dieron cuenta que los ciudadanos estadounidenses eran más propensos a darle clic o abrir un sitio
si tenía información tendenciosa en contra de Clinton, ¿no? O a favor de Donald Trump, dependiendo del segmento de la población que se estuviera analizando, pero las estadísticas casi siempre se inclinaban hacia Clinton. Y aquí venía este caso que se llama Pizzagate, que quizás algunos conozcan. Para quien no conozca, Pizzagate es un caso donde un sujeto tomó una escopeta y fue a una pizzería porque él leyó en internet una nota que decía que en esa pizzería era una base de operaciones para la trata y prostitución infantil, que era justamente un negocio de Clinton, ¿no? Entonces él llegó y dijo, yo voy a salvar a los niños, y llegó a la pizzería disparando. Afortunadamente no pasó a mayores, ni nada de eso, pero fue un escándalo porque tenía que ver con clickbait, y ahí es interesante porque la motivación no era ideológica, aunque puede parecer que es ideológica. Realmente las personas lo que hicieron es que pues nada más se dieron cuenta que la gente le daba más clics. Como le daban más clics, iba a sus sitios, les mostraban una publicidad y ellos ganaban dinero. Entonces, hubo unas personas en Estados Unidos, incluso fuera de Estados Unidos, que desde otros lados crearon el servidor, crearon todo el sitio, y bueno, hicieron todo lo que tenían que hacer, y pues se enriquecieron bastante rápido, ¿no? La cuestión es que sí fueron varios millones de dólares los que se obtuvieron con esta técnica, y ahora es una técnica que implementan incluso medios tradicionales. ¿Para qué? Para atraer lectores. Entonces, esta cuestión del clickbait lo que hace es un poco mercantilizar, recordando otra vez que los medios pues, son negocios, son empresas que buscan atraer un público, y lo que ocurre aquí es que pues se empieza a generar cierta parcialidad, y esa parcialidad termina implicando que las personas tengan menos instrumentos para decidir, digamos, de una manera pues más o menos racional, este, pues cuál es la información correcta y cuál no es la información correcta. Y en particular, este caso sobre todo de las burbujas informativas, no tendría sentido si no hubiera una explicación, que es un poco más de carácter, psicológica, que guarda su explicación en temas que han trabajado aquí, Karen o Ana Laura, que son los temas del sesgo cognitivo. Y lo vinculan directamente con el sesgo cognitivo, específicamente con el sesgo de confirmación, que pues es esta tendencia que tenemos de autoafirmar pues las cosas en las que creemos, ¿no? Es un poco un círculo vicioso entre tener información que reafirma nuestras creencias y nosotros tener una predisposición cognitiva a estar de acuerdo con eso y no buscar, digamos, esa información que lo negaría, que también se parece un poco a, a que para validar una regla tenemos la tendencia de solamente verificar los casos que la aprueban, pero no los casos que la niegan, ¿no? No tenemos esa costumbre de operar. Y aquí la cuestión, o lo que sostienen en general en la literatura respecto de los sesgos cognitivos, es que, pues, estas cuestiones o de desinformación se soportan en nuestra incapacidad, digamos, pues, a nivel cognitivo de analizar la información suficientemente bien, ¿no? Un poco es el sesgo, sí, de confirmación. Hay más. Por ejemplo, otro que mencionan mucho es el efecto Dunning-Kruger, que tiene que ver con sobreestimar nuestras capacidades y actuar en consecuencia. O sea, sobreestimar nuestras capacidades en campos en los que no somos expertos, o habilidades que no tenemos, creer que sí podemos hacerlo, y luego hay un desastre, ¿no? Y esto lo que termina implicando para este tema de la desinformación es esta tipo de epistemología emocional, donde las emociones o sentimientos se traducen como, pues, digamos, como si fuera información, eh, o como si fuera un soporte objetivo para admitir cierto tipo de información, y pues no necesariamente eh, pues lo que los autores dicen hechos objetivos, que más bien a lo que se refieren es información basada en evidencia, o periodismo basado en datos, o periodismo basado en fuentes.
Entonces, aquí, por ejemplo, un caso, el texto trata el de la Tierra plana, ¿no? Pero prefiero como ejemplo el del movimiento antivacunas. Eh, lo que ocurre o el fenómeno o por lo menos esta es mi percepción, es que en esta distorsión que trae la posverdad de la realidad, es que no se abandonan criterios de verdad. O sea, no es que se abandone un criterio de establecimiento o que necesitamos evidencia, sino que se sustituyen por narrativas que son alternativas, ¿no? Entonces, estas narrativas que son alternativas ofrecen como una suerte de legalidad que también es alternativa a esta visión del mundo, de suerte que tenemos ahí puntos encontrados y por eso se llama posverdad, porque un poco no es que, digamos, la verdad no es el criterio, pero sí es el criterio, ¿no? Nada más que como una versión un poco distorsionada eh, y que ocasiona o que tiene un potencial enorme de generar daños significativos. Por eso el ejemplo del caso antivacunas, porque a partir de sitios, por ejemplo, web, que han construido toda una narrativa al respecto del movimiento antivacunas, que tienen un montón de recomendaciones que son ampliamente difundidos en países como Estados Unidos, enfermedades que se habían erradicado han empezado a surgir otra vez. Entonces, pues tenemos una afectación de carácter o de salud pública que surge a partir de estas distorsiones y es por eso que es un fenómeno muy preocupante porque, digamos, la herramienta que nosotros podemos tener es mostrarles evidencia de que están equivocados, pero aquí surge un sesgo adicional que se llama efecto contraproducente, que lo que haría es que cada que nosotros ofrecemos evidencia que niega esa información distorsionada que ya se ha aceptado, en lugar de generar una corrección hacia esas personas, lo que ocasionamos es reafirmar su creencia, ¿no? Entonces, eso es como si mostramos información que la favorece, la aceptan, pero si buscamos información que contradice, la aceptan como evidencia de que de hecho están en lo correcto. Y ahí es donde está el problema, digamos, la circularidad del problema de la distorsión. Y esto pues guarda relación con la última parte del autor, que es esto como la batalla, pues, para definir lo real, ¿no? ¿Por qué la batalla para definir lo real? Porque en última instancia, lo que nos estamos jugando es qué estamos aceptando como un criterio con base en qué criterios estamos diciendo que tenemos una realidad eh, pues social ahí que, o sea, digamos, nos afecta a todos, pero la cuestión es con base en qué criterios lo estamos haciendo, ¿no? Son cuestiones que pueden ir, como decía hace rato, pues lo que le pasó a Ebrard al compartir el tweet, o lo que le pasó a medios como The Guardian o Yahoo cuando compartieron esta nota del Deforma, pues digamos eso no, quizás no es tan problemático, pero cuando pasa a problemas de salud pública, como el tema de la pandemia, como el tema de enfermedades, y otras cuestiones, pues se está complicado y entonces estamos ahora en esa batalla porque pues no nada más afecta a esa esfera de salud pública, sino que también afecta a la esfera política, donde están los actores que pueden potencialmente tomar decisiones importantes. Entonces, un poco para resumir, digamos, si diéramos el mapa de la desinformación, pudiéramos trazarlo así. Por una parte está el tema de la dimensión tecnológica, que guarda relación con estos algoritmos, que guarda relación con la estructura de las propias redes, incluso con la forma en la que funcionan nuestros dispositivos para comunicarnos, porque la información está accesible pues, casi de forma instantánea. Y por otra parte está la dimensión psicológica que guarda relación con pues, nuestra propia cognición, que es como si estuviera preconfigurada para que seamos susceptibles a malas informaciones. Y aquí lo que presentamos o lo que tenemos son distintos desórdenes informativos, generalmente tres presentados como los más dañinos, que es la infodemia, la posverdad y las fake news, y que generalmente se presentan en
¿no? ¿Qué opciones tenemos? Es complicado. Eh, por una parte, la curación de datos, que es una cosa que proponen algunas personas. La curación de datos guarda relación con revisar la información antes de que ésta se publique, como una especie de filtros, pero, por ejemplo, en algunas sociedades esto puede interpretarse como censura, eh, o como la creación de una versión oficialista de la información correcta, ¿no? Y por otra parte está la verificación de hechos, que es el fact-checking, que tiene que ver con que cuando una vez que la información ya está disponible en Internet o en los medios de comunicación, pues esta se revisa para verificar que efectivamente sea fiable, que es como una especie de revisión a posteriori, pero que tiene sus propios problemas o sus propias dificultades epistémicas y epistemológicas, porque al ser a posteriori, pues eso quiere decir que el contenido desinformativo ya está circulando y entonces lo que estamos haciendo es pues generar una especie de política paliativa hacia un problema más grande que es el de la desinformación, porque no tenemos herramientas para prevenirla antes de que esta ocurra, ¿no? Sino hasta lo más que tenemos es como esta pues suerte de medio que vacuna, pues para la desinformación, que es un poco lo que presentan en el primer artículo ya hacia el final. Digo, acá nos hablan un poquito más de cómo funciona, por ejemplo, en América Latina hay pues varios sitios, en México tenemos dos, El Sabueso y Verificado, no, tenemos tres, perdón. Ficciones informativas. Chequeado es un medio de Argentina que es uno de los pioneros en América Latina en tener esta práctica. Tenemos algunos que están en distintos países, algunos que forman parte de cadenas multinacionales, algunos financiados incluso por la Unión Europea, porque no tienen financiamiento de su país. Y generalmente de lo que trata esta cuestión del periodismo de verificación es de ofrecer una valoración de la información disponible a partir de un veredicto que oscila entre calificarlo como verdadero o falso y o alguna zona gris en ese intermedio que puede ir desde solamente ni verdadero ni falso hasta una clasificación enorme de 10 etiquetas y ocupan pues distintos métodos, pero básicamente, digamos como para ir cerrando este tema del fact-checking, pues básicamente trata de cuatro pasos, ¿no? Por una parte, la elección de aquello que se va a verificar, de aquello que se sospecha que puede ser falso, que puede ser una declaración o alguna nota, alguna información que está ahí en Internet circulando. Después de eso, se buscan o se eligen unas fuentes que pudieran corroborar esa información. Hay obviamente ciertas fuentes que se consideran pues mejores que otras, por ejemplo, la valoración de expertos en el tema o de especialistas en el tema, fuentes oficiales o estadísticas oficiales presentadas por el mismo Estado o por organizaciones independientes al Estado, pero que son estadísticas accesibles o datos accesibles. Y obviamente pues también fuentes primarias, que son los actores que se ven directamente involucrados, cuando estos pues sí responden, porque a veces no responden. Y después viene un proceso de contextualización, porque una cuestión de carácter epistemológico que tiene este tipo de periodismo que rompe con el otro que conocemos, es que pasa de la evaluación meramente descriptiva de un fenómeno o de un hecho para su descripción a una valoración que lo contextualiza para que las personas adquieran la información circunstancial necesaria para comprender ese contexto y no tomen una decisión solamente con una pura descripción, ¿no? Sino que tengan los datos adicionales necesarios. Claramente esta contextualización está apoyada en fuentes, entonces las fuentes tienen que ser accesibles para el público que consume, y luego viene una calificación o una valoración donde ya se ofrece un veredicto, generalmente se escribe en una nota periodística que viene acompañado o puede venir o no acompañado de recursos visuales como las etiquetas que vienen en color verde que dicen cierto o en falso rojo que dicen falso o algunos colores intermedios y algunos hasta incluyen emoticones o emojis o dibujitos que llaman la atención, que lo ocupan más que nada como un recurso, digamos, heurístico, como para que podamos nosotros, pues, un poco simplificar nuestra lectura, y se ofrecen como, pues, como un medio alternativo, como una propuesta de solución paliativa al problema,
pues porque el problema por lo pronto se considera demasiado grande como para que pues, puedan solucionarlo, y considerar también que el fact-checking de esta manera en la que está operando actualmente es un género pues prácticamente nuevo, porque tendrá más o menos unos, como mucho 30 años, ¿no? De estarse gestando, y que encontró o que ha encontrado su principal madurez en los últimos 10. Y pues con esto iría cerrando la presentación de los artículos, y ya estaría bueno pues continuar la discusión. Muchas gracias, Omar. Pues de una vez en el chat pusieron algunos comentarios también, entonces yo creo que está bien verlos. Eh, a ver, déjame ver desde aquí. Bueno, Daniel nos recomienda Merchants of Doubt, un documental inspirado en un libro de Naomi Oreskes, que habla de justo de la guerra de las tabacaleras contra la ciencia. Aquí nos puso la liga. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, Ángel nos dice, me interesa el tema de la desinformación, particularmente la manera en que se generan problemas para la investigación y desarrollo de la ciencia, en tanto actitudes antiintelectuales, ignorancia selectiva o resistencia a los avances tecnocientíficos, pero sobre todo en tanto se van generando mecanismos para hacer más efectivas o accesibles las comunicaciones de las ciencias sociales. La pregunta o problema que me surgió en torno al problema de la información falsa atraviesa la noción de individuación y las identidades que se generan, aunque resulten autodestructivas. Por ejemplo, ¿qué tan efectivas fueron los intentos posteriores en la primera oleada de vacunación en COVID? ¿Incluyeron estos intentos de curaduría y fact-checking, por ejemplo? ¿Cuántos se inclinaron a cambiar de parecer o influyó de alguna manera? También muy interesante toda la revisión de la literatura en torno al periodismo y su historia. Muchas gracias. Edwin nos dice, ¿cómo podemos esperar que los algoritmos filtren la desinformación si están diseñados para maximizar el engagement y no necesariamente para priorizar la verdad? La disonancia cognitiva. Xiomara dice, eso implicaría tener argumentos falaces desde el plano argumentativo en el ejemplo de los antivacunas. Y otro reto sería replantear análisis del discurso en la posverdad. Y Edwin vuelve a comentar mucho sesgo de confirmación. Y las organizaciones de fact-checking pueden estar percibidas como sesgadas políticamente. Y bueno, ¿Cuáles son varias? sí, El de Merchants of Love, ese es el de Oreskes y Conwell. Sí, es muy interesante porque pues en el estudio muestran minuciosamente incluso comunicaciones, señalan comunicaciones ahí. Sí lo recomiendo ampliamente, es una gran recomendación. El tema, hay varias cosas que mencionas, Ángel, sobre, por ejemplo, la ignorancia selectiva, también un problema que tenemos fuerte, que es el de la comunicación de la ciencia, porque pues es importante que hagamos comunicación de la ciencia, pero la comunicación de la ciencia está configurada entre pares, ¿no? O sea, entre pares científicos. Entonces, si nosotros no tenemos herramientas, pues no podemos tener comunicación científica, y un problema entonces es que necesitamos hacer divulgación, pero la divulgación no nos hace científicos, ¿no? O sea, consumir contenido divulgativo solamente nos informa, pero nada más estamos poquitamente informados, no somos especialistas y tampoco nos ayuda a tomar una decisión. Y luego, pues, otro tema, ¿no? Lo que preguntas abajo sobre si fueron efectivos los intentos posteriores. Medir la efectividad del fact-checking es uno de los problemas epistemológicos que tiene, porque los estudios empíricos muestran que su efectividad es mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que según contextos funciona o no funciona. No tenemos los metaanálisis, lo que muestran es que no tenemos una inclinación en esa balanza como para decir tenemos suficientes casos a favor como para decir que es completamente efectivo, ni suficientes casos en contra para decir que no lo es. Entonces, eso implica que tenemos que valorar de forma situada qué tanto funciona o no funciona. Por ejemplo, en el tema de COVID tendríamos que hacer estudios más locales. Ahora,
También hay una cuestión importante, por ejemplo, que es eh, estudios locales sí, pero qué personas consumen fact-checking y qué personas no. O por ejemplo, qué personas lo ven pero no saben qué es fact-checking, ¿no? O no saben qué es periodismo de verificación. Un intento, ahora no sé qué tanto pudieran influir, es que Facebook habilitó la función de que cuando tú compartías una nota, te mostraba una ventana emergente que decía, seguro que la quieres compartir, no lo has leído. Lo mismo hace Twitter, ¿no? Esto fue como una iniciativa donde agencias de fact-checking colaboraron con Facebook para pues tratar de mitigar que se compartiera información y como una herramienta de curaduría de datos es que Facebook censuraba la información que decía que tenía la palabra COVID. De hecho, eso es interesante desde una perspectiva pues un poco más lingüística porque por eso empezamos a ocupar otras formas de la palabra, ¿no? Como cobicho, por ejemplo o deformábamos la palabra para que el algoritmo no disminuyera nuestras comunicaciones, porque te censuraba incluso memes, porque ocupaban algoritmos de OCR para identificar texto en imágenes, pues para que éstas no se difundieran mucho. ¿Qué tanto influyeron? Bueno, hay estudios de caso y la verdad yo no he revisado los que son como muy específicos, porque me dediqué más a revisar metaanálisis, pero pues en general pudiéramos pensar que sí, pero por lo menos en la literatura que yo he revisado, me inclinaría a decir que sí, pero no lo suficiente, no solamente un pequeño impacto, porque el fact-checking no es precisamente popular y hay bastante literatura al respecto que muestra que de hecho no es popular y ese es uno de los principales retos que tiene. Ahora, esto último de cómo esperar que los algoritmos filtren la desinformación, pues, o porque obviamente las empresas están diseñadas para el engagement, pues bueno, quizás ahí lo que deberíamos de hacer es no tanto pensar en las empresas, sino presionar a las iniciativas, a las instancias gubernamentales para que legislen esos temas, para que sea una cuestión de política pública, ya sea a nivel de seguridad nacional o de salud pública, ¿por qué? Porque, bueno, ese tema del engagement no nada más trae el problema de la desinformación, sino que también trae otros como la adicción a las redes y cuestiones así, que tienen afectaciones importantes. Entonces, quizás lo que hace falta es esa regulación, pero pues obviamente se trata de corporativos multinacionales y pues la presión política es fuerte, ¿no? No es sencillo llegar ahí a acuerdos. Y lo que mencionas de la disonancia cognitiva, esta disonancia cognitiva está asociada directamente con el heurístico el efecto contraproducente, perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que argumentan personas como McIntyre es que cuando nos llega esta información que contrasta nuestra realidad, ocurre disonancia cognitiva, o sea, no estamos nosotros muy a gusto y vamos a buscar de forma pues prácticamente inconsciente como que se ajuste o tratar de ajustar la explicación. Entonces, lo que han encontrado algunos estudios de efectividad de fact-checking es que una sobreexposición a verificaciones reduce la disonancia cognitiva e incrementa la disposición de las personas para cambiar de opinión o corregir la creencia equivocada, pero necesita una sobreexposición. Entonces el problema también aquí es operativo. ¿Cómo le hacemos para que sobreexponerlos a esa información? Pues eso cuesta dinero, ¿no? También, pues es complicado. Y lo de los argumentos falaces desde el plano argumentativo con los antivacunas, pues es que, bueno, no sé, yo no he visto muchos antivacunas que no tengan que no tengan argumentos falaces, ¿no? Eh, También aquí hay que ver, por ejemplo, si nosotros presentamos un principio de autoridad, el principio de autoridad pues no es una falacia cuando apelamos a un especialista que sí es especialista en el tema, ¿no? Digamos, ahí es admisible apelar a la autoridad de una persona, pues porque es una persona que lo ha trabajado. El tema es pues cómo los traemos, ¿no? Porque aparentemente ya los perdemos. Este tema de replantear el análisis del discurso en la posverdad, bueno, eso es lo que a mí me gustaría hacer en investigaciones posteriores, emplear análisis del discurso pues para ver estos discursos, la dimensión un poco más política y tratar de comprender pues
pues tratar de comprenderlo desde una perspectiva de la investigación de las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, ya por último, aquí comentan las organizaciones de fact-checking pueden estar percibidas como sesgadas políticamente y la respuesta es que sí. Eh, en una tesis de justamente del año pasado, Shin me parece que se llama, Xian Juan, no, es Shin nada más. Eh, esta doctora hizo varios estudios, uno de ellos muestra que, por ejemplo, si las personas los agentes políticos perciben un desequilibrio en las verificaciones, o sea, por ejemplo, en el caso mexicano, si un político mexicano se da cuenta que están verificando mucho a su partido, lo va a percibir que la agencia de fact-checking tiene un sesgo político. Entonces, lo que eso ocasiona es que se genera una percepción de poca credibilidad al trabajo de esos checkers, aunque también se puede deber a que esa persona emita más declaraciones falsas, por ejemplo, o equivocadas, y por eso se le verifica mucho, ¿no? O salgan muchas de sus verificaciones, pues porque están equivocadas, y entonces esto genera como una especie de percepción de una práctica del fact-checking sesgada, y hay casos también documentados donde eh, pues eso, hay casos documentados donde se han mostrado malas prácticas en el fact-checking, ¿no? Entonces, esas malas prácticas también implican que se genere la percepción de, pues, que la organización o la agencia tiene sesgos políticos, y en consecuencia, pues disminuye la credibilidad del fact-checking, y eso pues también tiene implicaciones para su metodología y su epistemología. Entonces, pues sí, hay también ese problema para estas personas. Y ya al final Daniel de la Torre comenta que el análisis del discurso se enriquecería del diálogo con la ingeniería conceptual. Y, y pues eso es lo que hay en el chat. No sé si alguien quiera realizar alguna intervención en voz. Sí, me gustaría el comentario de Daniel, si pudieras eh, ampliar un poquito qué quieres decir con ingeniería conceptual, aunque sea ahí en el chat, si no puedes hablar o no quieres hablar. Y bueno, creo que alguien aquí había abierto el micrófono. Sí, yo tenía una observación. Ujú. Este, pues muchas gracias por la exposición, Omar. Ha estado muy interesante. Gracias sobre todo por hacernos acceder a compartirnos esos artículos, que sobre todo el primero para mí me resultó muy clarificador de los conceptos fundamentales pues del debate, ¿no? Sobre la posverdad, que es un tema que me interesa mucho. Pero pensaba que también esa mentalidad como crítica deberíamos tenerla respecto a estos mismos contenidos, ¿no? Me llamó la atención en los dos textos, pero sobre todo el segundo, como una clara tendencia política, es decir, al transmitir las cosas, por ejemplo, daban por sentado, pues que, o sea, como una visión ya eh, preconfigurada de Donald Trump o del Brexit, ¿no? Como diciendo, pues aquí ganó la estupidez humana. Y bueno, quizás sería como una simplificar los temas, ¿no? Y en el segundo me pareció que había una cierta, por un lado, como ingenuidad respecto como de la idealización de la ciencia, ¿no? Precisamente porque la ciencia, el quehacer científico no es inmune a presiones ideológicas, a presiones políticas o al afán de protagonismo. Es decir, a veces no hay consenso científico en algunos temas, o a veces hay científicos que publican cosas, en las revistas indexadas es frecuente como algunos artículos después que han tenido un gran éxito, después no se ven confirmados por la misma práctica científica. O sea, lo que voy es que tampoco podemos idealizar o pensar, como en el segundo artículo, como que si los gurús el criterio último de la sabiduría fueran los científicos, como si la ciencia fuera un sistema homogéneo, totalmente sistematizado, concordante en muchos temas, ¿no? Ciertamente, la voz de los expertos debe pesar más que la voz de los que no lo somos,
pero también hay que ver qué intereses están detrás o quién financia la investigación, etcétera, ¿no? Y ya nada más un tema, precisamente por lo que yo me dedico, que me llamó la atención en el segundo artículo, es que al ejemplificar el tema del creacionismo, ponía el ejemplo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel como modelo de creacionismo, lo cual pues es una aberración histórica porque el creacionismo es del siglo XX, se genera en Estados Unidos en grupos fundamentalistas evangélicos y nada que ver con la Capilla Sixtina, ¿no? Pero lo que voy es que a veces también me pareció el segundo artículo sobre todo un poquito tendenciosamente marcado hacia una corriente de opinión y por lo tanto deberíamos aplicarle también los mismos criterios que él establece, ¿no? Es decir, vamos a no ser tan ingenuos de comernos pues todo lo que nos quieran presentar, ¿no? Esa era toda mi participación. Muchas gracias, Omar. De nuevo, muy interesante tu exposición. Sí, pues bueno, sobre esta cuestión, eh, esta tendencia de presentar a Donald Trump sobre una preconcepción, es algo de lo que acusan a los fact-checkers también. Un texto de, ay, no recuerdo ahorita los autores, son dos periodistas que nombran a su texto como que la epistemología del fact-checking que es ingenua, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cuestiones metodológicas que ocurren es que puede existir una tendencia a una sobresimplificación de los hechos, sobre todo los que son políticos, en el proceso de verificación. Entonces, eso está como que presente. También está la cuestión pues, de los valores implícitos en la práctica científica. Eh, Quien tiene esta versión muy como de la ciencia nos salvará, o muy cercana a la ciencia nos salvará, es McIntyre, y en él se inspiran muchos de estos autores, ¿no? Pero también es cierto que hay que tener como cuidado. Por ejemplo, recientemente una investigación de las más citadas en Nature, me parece, que era sobre Alzheimer, ¿no? Eh, una cosa como que estaban muy cerca de la cura y los datos realmente estuvieron falseados, un montón hay un escándalo enorme, muy, muy reciente, que nos regresa eh, a esta necesidad de tener como cuidado, ¿no? También porque pues digamos, la ciencia es un gran criterio, pero no es un criterio infalible. Entonces, eso también es como importante y agradezco la observación. Y sí, hay que tener escrutinio también con los checkers, revisarlos con el mismo escrutinio con el que ellos lo hacen. Digo, afortunadamente es posible, si cometen un error en una verificación, por lo menos aquellos que forman parte de la red internacional de fact-checking, tienen que tener una política de corrección, donde si nos damos cuenta que han hecho mal una verificación, se les puede notificar y en esa notificación se les pide que hagan la corrección a la verificación, agregando la información nueva que muestra que están equivocados. Ellos tienen que publicar una nota, primero tienen que eliminar el contenido, publicar una nota aclaratoria en extensión, donde pues se corrige la información mal presentada, ¿no? En caso de que no, pues se les puede reportar a las agencias con la red internacional y bueno, la red internacional la saca. Digo, nada más es una cuestión de qué logos ponen en su página web, pero pues alguna cuestión simbólica tiene, eh, que es una cosa que sí podemos hacer, ¿no? Como usuarios. Digamos, no, por lo menos los periódicos no están abiertos a eso, entonces ya es un pequeño avance. Ah, Tatiana, leo lo que... Ajá. bueno, sí. A ver, espérame, te tengo que dar. ¿Sí se puede? ¿No se puede? Ya. Gracias. Muchas gracias por la exposición y por la recomendación de los artículos. Yo tengo una duda, no sé, porque me llamó la atención en el primer artículo la parte de las propuestas, que un poco no se corresponden tanto con el diagnóstico, en que no tienen esta parte del problema de la posverdad, en que pues al final la verificación de datos y la curación
pues lo que puede hacer es muy reducido si hay un problema de cómo nos relacionamos con la información de entrada, ¿no? Y que si las emociones valen más que los hechos, y entonces, pues eso cómo lo atiendes, ¿no? Tal vez el fact-checking pues no cambie un poco, ¿no? Porque ya la emoción es más real, la experiencia de la emoción es más real que pues el hecho que es algo como abstracto y que cuando no tenemos una relación afectiva, ¿no? Bueno, en el caso de que se desmienta algo que nos haya afectado o así, ¿no? Entonces, no sé si sabes de alguna otra propuesta o un poco qué pienses sobre esto de cómo resolver esa parte del problema que es más, tiene, pues, más profunda, ¿no? En algún sentido, ¿no? Los movimientos ideológicos, políticos, cómo nos relacionamos con información, tal vez incluso antes de todos estos nuevos formatos y pues sí, no sé. Y si hay algo que nos quieras compartir o si, pues sí. Bueno, gracias. Vale. Bueno, yo cuando empecé a investigar este tema, entré por el tema de la desinformación. Obviamente por las cuestiones de un proyecto, pues se tiene que delimitar y terminé estudiando fact-checking, no nada más. Lo estudié porque a mí me pareció mucha miel, ¿no? Yo dije, esto está espectacular, no creo, ¿no? O sea, de hecho, estos fueron de los primeros artículos que leí. Y yo dije, pero qué maravilloso, no creo. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Al estudiar la literatura ya más especializada, digamos, otros trabajos, uno de los hallazgos que tuve es que funciona bastante bien el fact-checking, de hecho, cuando se implementa, pero solamente en los casos donde no se configura este fenómeno de la posverdad. O sea, como que es como si la posverdad fuera el límite que tenemos actualmente para relacionarnos con la información, porque distorsiona prácticamente toda nuestra relación con ella y entonces, digamos, como que prácticamente todo intento desde nuestro punto de vista, digamos, como con estos principios epistemológicos de la objetividad o confiabilidad, validez, fiabilidad, etcétera, pues se ven, pues sí, potencialmente dañados por el fenómeno de la posverdad y es muy complicado, ¿no? Otro problema que tiene la literatura es que las respuestas de solución que dan son las respuestas estándar, que yo les digo la respuesta estándar porque pues es la que damos todos, pero esa no resuelve nada y no dice nada, ¿no? Como por ejemplo, ellos dicen alfabetización mediática, o sea, ¿eso qué es? ¿No? No, o sea, es complicadísimo, ¿no? O pensamiento crítico. Y, o sea, está padre, pero el pensamiento crítico es una respuesta estándar para un montón de problemas y pues ahí está, ¿no? Entonces, como alternativas reales, que hagan como un plan de acción, pues prácticamente el fact-checking, que es una de las pocas que hay, la otra opción es la curación de datos, pero se percibe como, pues, como censura. Hay temas de políticas públicas, aquí en América Latina, en nuestro contexto, pues no las hay, principalmente en la Unión Europea, donde hay esfuerzos pues, de la Unión Europea para generar justamente programas de alfabetización, de consumo de contenido pues bien mediado en redes sociales, en Internet, que tratan de mitigar el problema, pero pues depende mucho de las personas y la situación pues es más pesimista que optimista, ¿no? O por lo menos ahí me quedé, ¿no? Porque es lo que parece sugerir casi toda la literatura que yo revisé, ¿no? A lo mejor me hace falta una investigación más extensa y a lo mejor ya vuelvo a ser feliz, pero por lo pronto pues, estamos en ese estado, ¿no? Eh, Incluso pudiéramos decir el fact-checking que es un criterio de demarcación para la posverdad. O sea, donde ya no funciona, a partir de ahí la podemos empezar a trazar. Gracias. Sí, tiene mucho. Muchas gracias. A ver, a mí me gustaría comentar algo, creo que como más general, un poco creo desde la filosofía, pensando un poco en la pregunta de Tatiana y un poco en los comentarios que está haciendo, eh, sobre todo Edwin en el chat, ¿no? Y bueno, recuperando algunas de las inquietudes que se ve que tienen todos. Eh, es que
A ver, yo creo que el asunto es que nos podríamos haber parado en muchos lugares distintos como para empezar a hablar del tema, ¿no? Y lo que hicimos en esta ocasión, pues fue leer unos artículos que hablan sobre unos problemas muy específicos, eh, pensando en que estaban dando sobre todo muchas definiciones de estas nociones que ahorita están como en el discurso público, que hacen mucho ruido, pero que muchas veces tampoco tenemos claro exactamente qué significan, ¿no? Y que justamente parte de la discusión fue eso, ¿no? O sea, darnos cuenta de que si tratamos de precisar un poco más qué queremos decir cuando hablamos de posverdad o fake news, desinformación, pues aclararemos algunas cosas, pero también seguirán surgiendo muchos problemas que igual y no vamos a poder resolverlos todos, ¿no? Entonces, muy en grande, es que estaba pensando, esto se relaciona mucho con una clase que yo doy, que es la de filosofía de la ciencia. O sea, tenemos que pararnos en algún lugar. Y el problema es que los filósofos problematizamos a muchísimos niveles, podemos problematizarlo todo. Entonces, hay una problematización general, podría ir desde decir, no, pues la ciencia en general que es y tiene muchos problemas, la verdad en general que es también tiene muchos problemas, por eso quienes quieren hablar de posverdad o que quienes hablan de que todos los discursos están sesgados o que toda la información a lo mejor ya trae una carga teórica, podríamos decir, ¿no? Que va a ser imposible de quitársela y entonces no vamos a tener algo como muy objetivo, pues es algo que ha estado, que se sabe desde hace mucho, digamos, desde la perspectiva filosófica, que se ha discutido muchísimo, que no tiene una solución sencilla y que pues depende de dónde nos paremos, ¿no? O sea, si tenemos como una visión muy de, sí hay una verdad y sí la podemos defender y sí podemos defender cierta objetividad, pues a lo mejor vamos a construir el discurso un poco pensando en todo eso. Si estamos del otro lado y pensamos que no existen esos criterios muy claros para nada, lo vamos a tener que construir desde otro lugar, ¿no? Entonces ahí hay unos problemas, primero que sí son más de orden como epistemológico, creo, y por un lado epistemológico sobre la verdad, luego otro asunto de la ciencia como actividad en general humana, y luego como actividad social, pública, política, y luego el problema también de ahora sí, el problema como de la información en las redes sociales, el periodismo, ¿no? Como ya mencionabas, como salió en la discusión, si alguna vez hubo medios de comunicación que pudiéramos decir que hubieran sido imparciales o que hubieran generado discursos o información que no estuviera sesgada o que no estuviera, pues ya llevada a algún lugar que no sabemos si es verdadero o no, que como ya comentaban muy bien, pues parece que eso no existió nunca en realidad, que dentro de todo este ámbito político en el que estamos, pues todos estos medios de comunicación normalmente van a estar de acuerdo con ciertos intereses que pueden ser de muy diversos tipos y que obviamente se van a sesgar con respecto a eso, pero que hay, o sea, como que parece que lo que sí tenemos es que si queremos como sostener la idea de que podemos generar sistemas democráticos que funcionen aceptablemente bien, podríamos decir, ¿no? Medianamente bien, pues sí debería de haber también por lo menos algunos criterios para decir estos medios de comunicación y estos resultados de estudios son mejores que estos otros, ¿no? Y que se podrían dar también algunos criterios para detectar cuando, pues sí hay casos en los que específicamente se quiera mentir o se quiera llevar la discusión a ciertos terrenos, que a propósito se tergiversan las cosas o se dicen mentiras, pues que eso sí se puede detectar en general, ¿no? O sea, no es imposible, digamos. Ahora, ¿qué tanto esto se puede relacionar o no con los medios digitales? Qué tan diferente es a lo mejor, ¿no? Eso también puede ser la pregunta. ¿Qué tan diferente es cómo funcionaba todo el entorno político antes de Internet a cómo es ahora después del Internet y qué papel van a tener los medios de comunicación masiva digital? Ese es otro asunto. Y parte del problema, creo, por el que es más o sea, importante como esto que discutimos ahora sobre todo, pues es como detectar cuáles sí son los riesgos y las problemáticas que ha generado el Internet, ¿no? Relacionado con todo esto. Y que tienen que ver, creo, sobre todo, pues con que se pueda hacer una difusión mucho más grande de todos estos, de cualquier información, sea verdadera o sea falsa,
y que se ha visto, como en muchos estudios que Omar ha hecho por lo que nos ha comentado, que por alguna razón extraña, sí hay una tendencia muy grande a que sea mucho más fácil que la información falsa se difunda muy rápido y que tenga mucho más calado que la información que no lo es o la información que pudiera desmentir esa información falsa. Y que eso, digamos, como fenómeno social grande, pues también es interesante pensarlo y estudiarlo, ¿no? Reflexionar al respecto. Y entonces, en ese sentido, creo que las últimas, o sea, la pregunta de Tatiana en lo que contestó Mar, pues es muy interesante porque yo creo que habemos muchos a los que sí nos interesaría poder llegar a algunas propuestas concretas que seguramente tienen que ver mucho, para empezar con la educación y con cuestiones así, que, que sí pudieran ayudar a que estos fenómenos masivos de desinformación pues fueran menores o se fueran como haciendo porque bueno, que los contrapesos pudieran irse haciendo más fuertes, ¿no? O sea, esto del periodismo del fact-checking, pues que de veras pudiera volverse algo más relevante en términos sociales en general. Y pues como que habría que ver de qué manera esto podría lograrse, ¿no? Y bueno, eso sí creemos que tiene sentido todo esto, ¿no? O sea, si ya pensamos desde otra perspectiva, que sí estamos sesgados en todos los niveles y que todo va a ser como lucha de poderes y demás, pues ya posiblemente sea muy difícil seguir sosteniendo cosas como las que estamos pensando aquí. Y es una posibilidad que también está, ¿no? Y que no, tampoco es que estemos cerrados a ella, ¿no? Pero bueno, creo que eso, espero que haya ayudado un poco como a ver más en grande todo el panorama, ¿no? De por qué, o sea, digamos, al menos porque esta discusión sobre estos artículos empezó en este lugar y, y bueno, hacia dónde eh, va a ir, ¿no? Que las próximas sesiones pues van a estar más enfocadas a pensar el problema de la identidad digital, de la identidad en los medios digitales, que también es otro gran problema. eh, y bueno, pues vamos a ver si se relaciona directamente o no, o sea, digo, vamos al final de cuentas a leer otra vez. Y bueno, la idea principal es discutir sobre todo lo que leamos, ¿no? En las sesiones que estén relacionadas con las lecturas, ¿no? Entonces, la próxima sesión de lectura es una tesis que acaba de salir, bueno, hicieron su examen apenas, que justo es tal cual sobre el problema de la identidad digital, una tesis de licenciatura en filosofía, pues que nos parece que presenta como un panorama general interesante de las propuestas que se han hecho al respecto hasta este momento. Por eso la elegimos para leerla. Como pueden ver, el calendario, yo creo que sí ya vamos cerrando, porque ya es casi la hora, entonces voy a decir unas últimas cosas pues, generales sobre todo el seminario. En el mensaje que ya les mandé viene toda la información de cómo van a estar divididas las sesiones. En esta ocasión algunas van a ser a las 12 del día para poder llegar a otro público en países que le queda muy mal el horario que tenemos de este lado. Entonces añadimos unas sesiones a las 12, eso nunca lo habíamos hecho antes, estas son nuevas. Van a seguir las sesiones tradicionales a las 6, esas sesiones de las 12 y algunas de las 6 van a ser como habían sido siempre, entonces habrá invitados que hablarán de su tema y escucharemos lo que nos dicen, les haremos preguntas. Y tenemos las 4 sesiones que más o menos son cada mes de lectura, ¿no? Y entonces la idea en estas de lectura es que sí lleguemos todos habiendo leído los artículos para que podamos comentarlos un poco aquí en la sesión, ¿no? Muchas gracias a todos. Estoy viendo aquí los últimos comentarios en el chat. No tenemos grupo de WhatsApp por el momento, toda la comunicación es a través del correo electrónico. El formulario, si quieren invitar a más personas a que se unan, con mucho gusto, pero para que les llegue la información a todos, regístrense en el formulario, porque de ahí es de donde yo voy tomando los correos para mandarles todos los datos de las sesiones. Las sesiones normalmente las grabamos y después se suben al canal de YouTube de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, por si quieren consultar algunas de las pasadas, hay ya bastantes. Iremos viendo si grabamos las nuevas. Bueno, solo si los ponentes no quieren, pues no las subimos a YouTube. No había pensado en estas sesiones de lectura de artículos, si está bien que las subamos o no.
Pero bueno, ahí ya me dirán. ¿Tú tienes problema, Omar, en que la subamos? Ah, Bueno, digo, porque viste el orador principal ahora. Eh, y bueno, pues voy a pensar en más canales de comunicación, porque pues este sistema, y además como si están entrando muchas personas, a veces dificulta que nos conozcamos más o que sepamos quiénes están entre el público, digamos. Y estaría muy bien, creo, pues por lo que veo, compartir con algunos de ustedes, pues que ustedes también nos dijeran dónde están, a qué se dedican, qué hacen, seguro podrían aportar mucho, entonces voy a buscar otros medios de comunicación también, es una buena idea. Y pues en cuanto tengamos algo más les avisaré. Y bueno, pues como ven, ¿no? Hay gente de muchos países y de muchos lugares de la República Mexicana, entonces estamos muy contentos por eso. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. No sé si alguien más quiera hacer un último comentario. Creo que no. Entonces, pues vamos a cerrar aquí. Y pues la próxima sesión es el 12, ya la próxima semana. Comenzamos con las presentaciones de los ponentes de este semestre. Entonces, pues ahí los esperamos a todos. Muchas gracias. Pues buenas noches. Gracias, Karen, fue un placer. A todos. Bye bye. No, gracias a ustedes. buenas noches. Buenas noches.